Hola, ¿qué tal? Buenas noches. O buenos días. O buenos días, o buenas tardes. No sé en qué momento nos estén mirando. Bienvenidos a su programa Chiste Local. Suyo de eso. Es nuestro tercer programa de la segunda temporada. Y pues les presento de nuevo a mis queridísimos amigos. Ya saben, ahí anda el doctor. Aquí está Omar, comunicólogo. Y pues yo, Libertad Alfaro. Omar nos va a platicar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Solo que el Lips está durmiendo porque es el cuarto programa de la temporada. ¿Ah, es el cuarto? Ay, perdón. Es que el tiempo se va volando. Sí, ya sé. Okay. Hoy vamos a hablar de... Bueno, el tema central de hoy es la realidad de la vida laboral. Eso... Ay, perdón, se me fue el gallo. ¡Qué gallote! Eso que no te dijeron en la escuela que ibas a ver cuando entraras realmente a trabajar a una empresa, o que te estuvieras, en el caso de Javier, desempeñando ya como profesionista independiente, ¿no? Uh-huh. Esas cosas que no te enseñaban en la escuela, desde cosas relacionadas con tu área de aplicación, desde cosas relacionadas con ambientes laborales y demás, lo vamos a estar tocando el día de hoy. Así es. Y antes de empezar, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Javier, adelante. Ahí ando también poseído. En Facebook, TikTok y en YouTube estamos como chistelocal.podcast. No es cierto, sí es cierto. Oh. Y en Instagram estamos como chicle local. Como chiste local. A partir de hoy nos cambiamos podcast. El nombre. Chiquitibum bombita. En Spotify como Chiste Local, el podcast. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita, compartir los videos y andarnos ahí estoqueando un poquito en TikTok. Y también para que no se les olvide escucharnos o visualizarnos en sus actividades diarias, en el trabajo, si no quieren trabajar, y en el transporte público y privado. Muchas gracias por su atención. Ok, bueno, pues ya les comentó Omar que vamos a hablar de la realidad de la vida laboral. Y yo voy a comenzar con algo súper simple, ¿no? Cuando estaba en la universidad, a mí me decían que tenía que haber como un proceso, ¿no? De selección. No, o sea, no me estoy enfocando en general. Te dicen que debe de haber como un proceso y hay una serie de pasos y métodos que se deben cumplir cuando nosotros somos godines. No sé, Javier en un momento me dirá él cómo lo vive porque no tengo ni idea. Así estás bien, ¿para qué te atormentas? Pero pues nos damos cuenta que ya estando en el campo de batalla es completamente diferente. A veces te debes de saltar un paso porque es necesario, porque la situación... No, porque la situación lo amerita. Y es una de las constantes que yo he visto en la vida laboral. Y no voy tan lejos, incluso a veces con el mismo procedimiento o proceso que establecen las empresas, hay veces que debes de saltártelo. Y les voy a decir por qué. Ya les conté que yo trabajé en el banco 3 años. Se supone que los cajeros no debemos entregar dinero a ejecutivos de cuenta, ¿no? Y eso es algo que te enseñan cuando tú entras a laborar. Y obviamente en la escuela te dicen que debes respetar como todo ese proceso sin desviarte de la situación. Pero la realidad es que las circunstancias no lo permiten. Hay clientes que no quieren ir a la ventanilla por seguridad. Y entonces tú ahí ya te saltaste un proceso. El ejecutivo te dice, no, sabes que si tienes que darme el dinero, y tú te pones bien estricto, no, yo acabo de salir, estoy en la escuela y a mí me enseñaron que las cosas deben de ser así, y la directora te marca y te dice, tienes que entregar el dinero. Entonces no podemos ser tan cuadrados. Esta es una de las cosas que
en la escuela a mí me dijeron que tenía que seguir y que la realidad es que muchas veces no se cumple así. Qué hipócritas, la verdad. La escuela. Ah, pues sí. Ay, no sé O qué. sea, te enseñan que no, pero a la mera hora te dicen sí. Güey, qué pedo. Lo complicado es que no te hacen saber que es muy diferente estando ahí. O sea, no te dicen, las cosas van a ser diferentes y tienes que ser un poco flexible, ¿no? Tú. Libertad, Claudia Bello. Yo, pues, o sea, cosas de la vida laboral. Pues es que en mi carrera, o bueno, en lo que yo me desenvuelvo, pues obviamente trabajamos con pacientes, con seres humanos, personas pensantes, con diferentes tipos de carácter, con diferentes tipos de educación, de nivel socioeconómico, etcétera. Entonces, a pesar de que uno pueda decir que es discriminatorio, no estoy discriminando, sino que el hecho es que todas las personas debes de tener un trato diferente con todo este tipo de personas para que los pacientes te puedan entender, para que los pacientes puedan saber qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen, qué es lo que se les tiene que realizar. Y pues obviamente tienes que tener una habilidad pues verbal o de comunicación con los pacientes para poder hacer ese match y que tengan la confianza de atenderse contigo. Yo cuando estudié la carrera yo decía, pues está padre porque yo en la prepa era como muy antisocial, ¿no? Entonces yo decía, sí, pues me gusta, o sea, algún área de la salud, la desempeño y como es en la boca, pues no platico con ellos y está todo dar y bla, bla, bla. Y pues cosa que no es cierto, ¿no? Ahorita parezco yo vecina chismosa. Es el que tiene al paciente así, ajá, ya sabes. No, sí, respeto porque no entiendo, ¿verdad? Pero, o sea, no entiendo lo que me dicen. Pero, o sea, sí es una parte en la que me tuve que educar fuera de la escuela, que en la escuela obviamente no me lo enseñaron. Y fue todo esto, ¿no? O sea, todos los pacientes son diferentes. Hay pacientes que ya vienen con dolor y que ya vienen estresados y que no durmieron. O pacientes que son como muy mamoncitos. O pacientes que les tienes que... Mamoncitos de que... ¿Cómo les explico? Especiales. Ajá, o sea, Ajá, o sea, de que, sí, yo lo mejor y no sé qué, aunque no sepan ni qué se les tiene que hacer, ¿no? ¿Sabes? Entonces, y pacientes que pues aprenden o entienden las cosas diferente y siempre hay que tratar de buscar ese punto por el cual pues el paciente quede realmente enterado de lo que tiene y de lo que necesita. Otra de las cuestiones también es que, por ejemplo, pues obviamente nosotros tenemos literatura, prácticas en tipodontos, etcétera, ¿no? Pero ya cuando llegas realmente a la práctica, te das cuenta que lo que te enseñan en la escuela es como lo perfecto o lo ideal que tuviera que llegar a tu consultorio. Y cosa contraria, o sea, nunca vas a encontrar o nunca vas a poder hacer una cavidad en un diente para tal restauración de la forma perfecta en la que te enseñaron en la literatura. Tienes que, pues, ir como armando tu criterio, me explico, para poder, pues, solucionar los casos. No todos los pacientes tienen la boca grande, pues no tienen la abertura suficiente. Hay pacientes con boca muy chiquita, con dientes muy grandes, que están bien cachetones, que la lengua no se controla. Entonces todas esas situaciones, no, bueno, fuera, pero no. Todas esas situaciones, pues obviamente te complican el hecho de manipular, pues obviamente, pues su boca, ¿no? O sea, los dientes y etcétera, como cuidando las zonas, bla, bla, bla. Entonces, la literatura y los tipodontos, todo es muy bello, pero ya cuando llegas a los pacientes, es una cuestión completamente diferente. Y ahorita les cuento otras, pero eso es como lo principal. Ok. Yo me acuerdo que en la universidad, por ejemplo, llevaba alguna materia donde hablábamos como de, no me acuerdo si era como derecho laboral o cosas por el estilo, donde supuestamente te explican, no, es que la ley federal del trabajo dice que bla, 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 bla. Y cuando llegas a una empresa te topas con que la ley federal del trabajo en México, digo, no sé en otros países, pero en México tiene 304,000, 8,500 lagunas, ¿no? Y entonces resulta que yo, patrón, tengo mi contrato y entonces en mi contrato dice que tal, tal, tal y tal, porque la ley federal del trabajo dice que entonces yo puedo hacerlo y cuando te quieres poner a pelear, entonces pues resulta que hay una laguna donde el patrón siempre va a tener la razón, o en el 90% de los casos
tiene la razón con ciertos puntos ahí como, ¿cómo lo diré? Como turbios, donde al final de cuentas siempre va a salir ganando, o en la mayoría de las veces va a salir ganando el patrón. Entonces, son materias que al final de cuentas, digo, no deberían, digo, no sé si deberían o no deberían de estar impartiéndose, pero que te aportan poco, porque tú según digas, sí, recién egresado, sabiendo que la ley del trabajo en el artículo 27 dice que yo entonces puedo, porque mis horarios de trabajo en una jornada laboral están estipulados, no es cierto, ¿no? Entonces, tú firmaste un contrato donde dice que bla, 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 y no es cierto. Eso por el tema un tanto administrativo. Luego, yo estudié comunicación y entonces me clavé más en el tema de imagen corporativa, diseño, bla, bla, bla. Recuerdo mucho que nos decían, no, es que tú a un impresor, por ejemplo, en temas de preprensa, nunca le debes de entregar tus archivos editables, siempre mándale un archivo en PDF, en curvas o con tipografías adjuntas y demás, imágenes incrustadas, bla, bla, bla. Y resulta que no, o sea, hay ciertos procesos, bla, bla, bla. Incrustadas. 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 Como el crustáceo cascarudo. Eran las otras, incrustadas. Y no es cierto, o sea, al final de cuentas, hay cosas que si las quieres hacer de manera mucho más ágil, tienes que dar tus archivos originales, por ejemplo. Otra cosa es en temas de imagen, decían, no, es que tú tienes un Pantone, que son tus colores institucionales, y entonces tú siempre debes de ver que todos los materiales que produces son bajo estos parámetros, y tampoco es cierto. O sea, dependiendo del material en el que imprimas, tus colores pueden cambiar, y entonces yo recuerdo alguna vez dije, no, es que este es mi Pantone, y entonces me puse a pelear con mi jefe, ¿no? De este es mi Pantone, ¿no? Y yo mandé a imprimir y aquí están los Pantones y me trajo, pues no es cierto, tienes que tener como esa flexibilidad para que tu color sea el mismo independientemente independientemente no de los parámetros digitales con los que alguien imprime, sino que bueno, el rojo Santander, por decir algo, siempre es el mismo rojo, sea un espectacular, sea una lona, sea una tela, sea algo impreso en cartulina, siempre es el mismo rojo. Y no siempre es el mismo parámetro de impresión. Realmente el impresor es quien ajusta tus archivos para que puedas salir con el mismo color. Por eso es algo que le llaman pruebas de color, y te mandan una impresión con muchos rojos, donde tú dices, bueno, sí, el rojo que más se le acerca a mi rojo institucional no es el rojo Santander, sino el rojo Malboro. Exacto. Claro. O sea, en términos de números, a lo mejor no es el 385 que dice mi manual de identidad, y resulta que el que más se le acerca es el 392. Entonces, vete con el 392 porque al final a la vista es el que más se le parece. ¿Y si soy daltoniano? Pues el rojo no lo hace. No, pues solo perciben el rojo, ¿no? No perciben sé. el rojo. Los daltonianos no perciben el rojo. Ya se fregó. Sí, se dice daltoniano. Bueno, otra cosa es que también te pintan las cosas de tú vas a llegar a una empresa y tienes que pues llevar todo tu conocimiento, y por ejemplo a estos perfiles de puestos les vas a aplicar esta prueba, esta, ¿no? Y pues resulta que llegas a la empresa y no tienen como un presupuesto para desarrollar o para poder aplicar las pruebas correspondientes, porque pues ustedes saben que las pruebas psicométricas se deben de comprar originales, ¿no? Para empezar. Programas de Photoshop, programas de Illustrator. Y entonces la realidad es que no es así. O sea, si ustedes están estudiando, váyanse preparando para esta situación. Vas a llegar, algunas empresas sí son muy grandes y vas a encontrar todo, eso es lo ideal, pero la realidad es que no. Hay otras en donde vas a llegar y vas a descubrir que no hay presupuesto para esto, que vas a entrevistar y que pues te tienes que basar en lo que pues hay al momento, y aún así, si no identificas al candidato algunos rasgos como por ejemplo que pueda robar, etc.,
pues te vas a fregar porque va a ser tu culpa y no van a existir como todas las herramientas necesarias para que tú puedas desarrollar tu trabajo de la mejor manera. Oye, acábate. Sí. Pues no sé. Mira, la verdad es que yo nunca he trabajado en una empresa, pero últimamente en las clases de maestría, y Libertad seguramente lo sabe, es que, por ejemplo, también está mal que tengamos, bueno, la imagen que se crea, por ejemplo, Omar al principio decía patrón y luego dijo el jefe. Se supone que para que una empresa tenga una buena, o sea, sea una empresa exitosa, fructífera y tenga un buen ambiente, ¿cómo se llama? Laboral, o sea, clima laboral, debería de ser el que lleva la batuta en la empresa un buen líder. No solamente un jefe de si yo ordeno, tú obedeces y entonces ya, porque entonces no prospera, tus trabajadores o tus empleados o tus colaboradores no están a gusto, no rinden los mismos frutos, etcétera. Entonces, aparte de o sea, de todo lo que mencionan, que es como las herramientas que debes de tener para desarrollar tu trabajo, o sea, si no te la dan, o sea, yo siento que no pueden exigir cuando no te dan los recursos necesarios para poder desenvolverte y entonces sí obtener los resultados esperados. Y la otra es un clima laboral, por más preparado y te den las cosas más, o sea, novedosas y actuales. Siento que si no tienes un buen clima laboral, ni siquiera trabajas a gusto, entonces como que no lo explotas. Siento, pero yo no trabajo en oficina, amigos, entonces. Una cosa que, pues a mí me costó trabajo tal vez al principio. Bueno, todavía. Es como al no tener yo a alguien dijo que según sí todos mis pacientes son mis jefes, y no es cierto. Excuse me. Pero, o sea, siento que al ser yo el responsable de mis horarios laborales, etcétera, como que a veces yo mismo me saturo y no me doy como los espacios para comer y esas situaciones, ¿me explico? Sí, organización. Ajá, o sea, siento que al ser yo el que puede decidir qué hago y qué no hago, le doy más prioridad al trabajo en ocasiones que a mí, siendo que al ser yo el principal, ¿cómo se llama? O sea, el responsable de mis tiempos debería de darme más prioridad a mí que al trabajo. Pero bueno, eso es algo que me está costando mucho trabajo, pero ya lo estoy tratando de trabajar. Y pues es algo que no me dijeron, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ay, man, es que es muy raro, porque por ejemplo te dicen, sí, ahí sales, pones tu consultorio, etcétera. Yo, pues, tuve la fortuna de que mi tía ya trabajaba, entonces yo cuando empecé a trabajar era un trabajo en el cual yo tenía ya días de la semana, o sea, pues con pacientes llenos, pues, ¿no? O sea, siempre tenemos trabajo. Y no me tocó como poner mi consultorio, pues, a mí solo, así solito, desde cero, y entonces hacer lo que llaman horas nalga, pues, para que, pues, empiecen a llegar los pacientes, te generes una cartera de clientes, pacientes, etcétera. Entonces, creo que eso, lo vi con varios de mis compañeros que decían, güey, o sea, a mí no me dijeron que iba a tener al principio 2, 3 pacientes a la semana y que yo me iba a tener a lo mejor una cartera de clientes pasando un año, ¿ves? Y es cosa que no te dicen, que vivieron muchos de mis compañeros que empezaron desde cero, que no tenían familiares que se dedicaran a esto y que yo, o sea, digo, yo tuve, no sé si la fortuna o no, yo creo que sí de ya no pasar por eso, ¿no? Pero es otra cosa que en la escuela no te dicen y que cuando sales, pues tú crees que vas a tener así 400,000 pacientes al día y no es cierto. O sea, tienes que como darte a conocer y así. Y pues ya, esa es otra cosa. Ah, bueno, esto les cuento otra, déjenme acuerdo cuál es. Y la otra que les iba a decir también es que pues en la escuela, o sea, tú sales según sabiendo trabajar, etcétera, pero la realidad es que el crecimiento de tu consultorio, de tu cartera de pacientes, etcétera, va a ser por recomendación de cómo trabajes y cómo sepas tratar y resolver el problema o sea, tratar a tus pacientes, también tratar y resolver los problemas que se presentan, pues obviamente en la cavidad oral. Porque pues uno cree que, sí, ya me titulé de cirujano dentista, odontólogo, estomatólogo, lo que quieran, y entonces salgo y ya, cualquier cosa que yo haga va a estar perfecta y así, y no es cierto. Trabajamos con organismos, con seres humanos que pues debemos de saber cómo funcionan para poder pues realmente darles una solución y una atención adecuada. Entonces cuando no tienes estos conocimientos ni estas habilidades que se van adquiriendo,
pues lejos de tener como más recomendaciones, pues va siendo contrario. Entonces, no siempre el tener una carrera, cualquiera que sea, digo, hablo de la mía, ¿no? Cualquiera que sea, tienes que tener un buen desenvolvimiento en ella y conocimientos para poder ser próspero en lo que te dedicas. Y otra también, antes que se me olvide, es que pues o sea, los doctores te pintan como bien fácil de, si sales, pones tu consultorio y ya bien chingón, ¿no? O sea, poner un consultorio sale carísimo, güey. Entonces uno es estudiante y si no tiene los recursos ni el apoyo de los familiares, que son los que podrían pues ponerlo, en ese momento, digo, seguramente hay escuelas de ricachunis y así que pues lo ponen en putiza, pero al menos en las escuelas públicas, ¿no? O particulares que son como más económicas, pues no tienen a lo mejor la solvencia para desembolsar 250,000 pesos de chingadazo para que el egresado pueda ponerse a trabajar, ¿no? Porque pues todo en odontología es caro. Los pacientes creen que nos hacemos millonarios, la verdad es que no, las cosas son bien caras, entonces, pues como ¿cómo se llaman? Pues no son utilidades, o sí, o rendimiento, o no sé, ganancias. Pues tampoco es como que hay, wow, o sea, extremas, ¿no? La verdad que al menos conmigo lo que funciona es que a mayor cantidad, pues más ingresos, me explico. Pero no es que, uno cobre las perlas de la Virgen así de que, me salió en 3 pesos, te lo doy en 50, o sea, tampoco. La verdad es que todo es muy caro, entonces salir de la carrera y ponerte con consultorio de chingadazo es muy difícil. Yo, como les comenté, pues tuve la fortuna de que mi tía tenía consultorio, entonces podía trabajar ahí un poco y ya después nos ampliamos, ¿no? Pero ya trabajando los dos en conjunto e invirtiendo. Pero pues ya teníamos como, pues no todo, porque la verdad es que casi todo lo compramos nuevo, o pues sí, y ya. Pero eso es también algo que no te dicen en la carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, siento que es diferente, por ejemplo, con ustedes, de que salen y, o sea, sí tienen que buscar como un empleo y meter solicitudes y entrevistas y así, pero tú llegas y te dan tu oficina, tu escritorio, así. Bueno, cosas que no te explican en la escuela. Es lo ideal, pues, ¿no? O sea, llegas y no es como que te digan, si mañana te presentas, tráete tu escritorio y tu silla y tu computadora, o sea, ¿no? Sí, no. Hay empresas en que por poco. O sea, a lo mejor ahí te hacen esperar poquito, pero ellos te lo compran, ¿no? Y acá no, o sea, acá todo lo tienes que invertir tú. Pero bueno, a ver ustedes qué más. Yo creo que algo benéfico que se está haciendo en algunos planes de estudio ahora es que independientemente de la carrera que estés estudiando, te enseñan como cosas digitales. Entonces, como necesitas aprender aunque sea algo básico de marketing digital, ¿no? O sea, en el tema, por ejemplo, de Javier, si eres un doctor, bueno, pues tienes que invertirle a temas digitales justo para darte a conocer, para acreditar ya sea tu marca propia o tu consultorio o bla, bla, bla. Creo que eso es algo, y yo lo vi con alguien que tomó como algún diplomado así de organización de eventos, entonces le daban como cierto, dije, también cuando me platicó lo que le enseñaron de marketing digital, yo dije, o sea, te lo pintaron como muy bonito y hay 3,000 cosas que no te enseñan, o sea, hay cosas que realmente no te dicen. Por ejemplo, a mí, cuando me enseñaron a hacer páginas web, nunca me explicaron cómo subía realmente la página web a un sitio, pues ya un sitio pagado, ya a un sitio, pues digámoslo así, oficial. Cuando me hicieron el ejercicio y lo tuvimos que subir a un sitio gratuito, pues los pasos son totalmente diferentes. Entonces hay cosas que no, de repente tú dices bien fregón, ya lo tengo, ¿no? Y luego, ¿qué hago con él? O sea, ya tengo el diseño, o sea, ¿cómo hago que se vea en línea? Pues tienes que comprar un dominio. Perfecto. Y luego, ¿cómo lo subo al dominio? No, pues que las claves del F, ¿y de dónde las saco? ¿No? Entonces, hay cosas que, pues sí, entiendo que la escuela solo es una preparación, pero creo que pudieran como ampliar un poquito más el panorama para no dejarte como... Son como esas recetas de YouTube, ¿no? De luego te vamos a enseñar a preparar pay de calabaza. Echas la calabaza con no sé qué, güey, y ya salió tu pay. Ajá, ¿y cómo lo enseñaste a preparar el puré de calabaza? ¿No? Que era el paso primordial. Era de ya con tu puré listo, lo pones sobre un sartén. Has hecho pay de calabaza. No, pues que acabo de ver una receta. Como el pan de plátano que hago, pero de calabaza. Entonces dije, para algunas fechas que pasaron,
y se las pudimos haber aplicado, pero no me decía cómo hacer el puré, entonces estaba bueno. En este video aprendí cómo hacer el pan de calabaza. Déjame ir un video atrás para ver cómo hago el puré de calabaza para podérselo poner a la avena para hacer el pay de calabaza, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que a veces siento que están como un poquito olvidadas. Perdón que interrumpa. Creo que algo que tenemos los tres, siento, no sé, muy ahondado en esa cosa, pero que deberían de incluir en los, ¿cómo se llaman estas chingadas? En los planes educativos, es, sí, no te enseño a lo mejor todo porque todo va cambiando con el tiempo, etcétera, pero te enseño o te inculco a ser autodidacta, ¿no? O sea, tampoco podemos... O sea, puedes... Ahí está, señora. O sea, como vamos evolucionando conforme las generaciones y el tiempo, etcétera, pues no todo va a ser como, te escupo la información y así se va a quedar por siempre. ¿Me explico? Entonces, que nos inculquen a ser autodidactas y a seguir aprendiendo por nuestra cuenta, no nada más. Sí está mal que no nos lo comenten tal vez, porque nos pintan las cosas de un color que no es en realidad, pero pues tampoco es como, güey, los maestros te van a decir todo, o sea, no. ¿Qué creen que eso a mí, ya en la maestría, por ejemplo, ya lo vi, ya nos hicieron saber cómo esto es un poquito de lo que van a ver y todo lo demás va a depender de ustedes? O sea, ellos ya no lo compartieron, entonces estoy hablando de que un año para acá, y ya lo hicieron saber. Algo que tampoco te dicen en la escuela es que muchas veces te vas a enfrentar a líderes que... Si es que encuentras un líder, güey. A líderes que no tienen como esa actualización, por ejemplo, ¿no? Yo simplemente lo veo con los odontólogos. Yo me doy cuenta, digo, es triste, pero de odontólogos a los que ya fui antes de empezar a ir con Javier. Ya no existe. Y tienen como un método muy atrasado. Ahora que yo voy con él, o sea, me doy cuenta de todo el mundo que ahora existe con las actualizaciones. Y lo mismo pasa en las empresas. Tienen que aprender a trabajar con su tolerancia a la frustración, porque de repente llegas y dices, yo tengo la idea de hacer esto y esto, y de repente te dicen, pero aquí no funciona. ¿Sabes qué? No, aquí no lo vas a poder hacer. Primero apréndete todo y después, si quieres, ya me puedes decir lo que puedes mejorar. Entonces ese es el primer trancazo que tú dices, pues ¿y ahora qué hago, no? Entonces te vas haciendo como perdón. Ya vamos los tres. Te vas haciendo como al modo de la empresa y te vas desmotivando. Ahí hay que tener mucho cuidado porque sí puedes correr o pues aguantarte, ¿no? Es que te aguantas quizá porque encuentras tu zona de confort y entonces es como... De confort. Y entonces estás ahí como en una... O sea, ya llega el momento y dices, ya corrí y me estampé con la pared, bueno, pues ya no propongo, dejo de ser proactivo, porque al final de cuentas todo lo que yo proponga lo van a rechazar, aquí no se puede, o sí, pero hay que hacer entonces un proceso en el que A, B, C, D, E, F, G, y ese proceso te va a llevar 7 meses y al final te van a decir, híjole, yo creo que lo dejamos para el otro año o para más adelante. Entonces, si pierdes como la motivación, empiezas a dejar de ser proactivo y dices, bueno, si me piden hacer 1, 2, 3, hago 1, 2, 3, que me paguen y se acabó. Llega el momento donde evidentemente hay un hartazgo y también hay un tema de decir, bueno, pues no es la única empresa, hay allá afuera, empiezas a despertar ese sentido de aprender nuevas cosas y quererlas aplicar en otros lados donde sí te lo permitan hacer. Creo que importante y algo que he visto quizá con las nuevas generaciones es que todos como en general no se quieren atar a un trabajo. Entonces yo les aplaudo mucho eso, el ser arriesgados, el decir quiero poner este negocio, quiero hacer esto, no pienso sentarme 9, 10 horas en un trabajo porque la jornada laboral no es de 8 horas, termina siendo más y tampoco también hay lugares donde las horas extras no existen. Yo les dije que vendiéramos postres, pero no quieren. Yo ya estoy vendiendo chicharrones. Oye, nunca me dijiste lo de los postres, ¿en dónde? Obvio no, güey, no sé cocinar. Era un decir.
Mejor es decir lo que Y sí. les voy a platicar, perdón por interrumpirte, pero les voy a platicar la historia de una conocida que tuve cuando estuve en una empresa. Y pues resulta que ella tenía como jefa a una señora que no tenía idea. ¿Por qué? Porque aprendió, o sea, bueno, sí tenía idea de la empresa, pero no conocía las nuevas formas de trabajar. Aprendió empíricamente. Ella era una contadora. Y entonces creo que de repente le dijeron, oye, pero tú vas a estar al mando de ella. Y ella se ofendió muchísimo. Y la gente de alrededor también se ofendió porque ella se ofendió, pero es que en realidad no alcanzaron a ver que no nada más es el título, porque ella decía, pues es que ella ni siquiera está titulada, no era el título, era que por ejemplo la otra señora, la que aprendió empíricamente, trabajaba en Excel, pero según esto, no lo tengo confirmado, pues no corría fórmulas, macros, entonces trabajaba como, o sea, hacía un súper retrabajo o tardaba muchísimo para llegar a un punto. Entonces, a esta chica, bueno, pues terminó renunciando, pero yo sí entendí, o sea, de cómo voy a permitir que me lidere alguien que no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿no? Y pues a lo mejor ahí puedes tener un poquito de humildad, pero si la otra persona no te deja avanzar o no te lo deja hacer a su forma, está cañón. ¿Sí sabes quién? No. Ah, bueno, alguien por ahí. A mí me pasó, por ejemplo, en un trabajo, ay, sí, el licenciado en comunicación. Toma tu licenciado en comunicación, que yo me la vivía, o sea, sí hacía cosas de mi carrera, pero el 70% era vivir en Excel. Entonces me la pasaba haciendo bases de datos, me la pasaba corriendo macros, me la pasaba cruzando bases. ¿Por qué? Porque trabajaba en el banco. Y entonces yo le tenía que mandar información, generar la comunicación para ciertos clientes, morosos 1, morosos 2, o sea, dependiendo de los meses que tuvieran de adeudo, se generaba una comunicación diferente o promociones especiales. Si venía el Día de las Madres, pues bueno, el cliente, el banco ya sabe quiénes son en su mayoría mamás, entonces era de filtra todas las mujeres de esta zona con estas edades, bla, bla, porque les vamos a mandar una promoción para su tarjeta de crédito. Ah, bueno. Entonces, para poder hacer mi trabajo, el paso 1 era saber manejar el Excel, porque me dicen, si no sabes quiénes son, de qué zonas, de qué edad, de qué hablar, no vas a saber qué tipo de comunicación poder generarle, no nada más el de feliz día de las madres y una señora con su licuadora, ¿no? O sea, había ciertos elementos de comunicación que teníamos que combinar para poder hacer el mensaje claro. Cosa que no, o sea, yo decía, ay, creo que la última vez que yo vi Excel fue en la prepa, cuando me daban introducción a Microsoft, y nunca volví a tocar Excel. Entonces, cuando entré al banco, pues literal, de manera empírica, y autodidacta, fue, pues pícale Excel, ¿no? Porque aparte, recuerdo perfecto mi entrevista de trabajo. ¿Sabes manejar Excel? Sí, literal, fue Word, experto. sí, Excel, Simón. medio, inglés básico, habilidades de comunicación tal, programas de diseño tal y tal. Nunca me imaginé que me dijeron, pásale a tu entrevista, y en ese momento me dijeron, aquí está la computadora, aquí está abierto Photoshop, tienes que hacer un diseño para mujeres de tal y tal, necesito que me entregues primero la base y luego me saques el diseño. Yo dije, ajá, me puse a hacer el diseño, bla, 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 y luego dije, ya acabé, ¿no? Y cuando me dijeron, ¿en qué te basaste para hacer el diseño? Fue de, no, pues en la información previa de bla, 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 bla. Nunca supe hacer la base de datos. O sea, y me fui... Les mentí. Sí, o sea, no, o sea, se dieron cuenta evidentemente que no hice la base de datos. O sea, como de, ¿dónde está tu base de datos? Ah, no, pues es que la crucé, no sé qué les inventé honestamente. La crucé, ya no la guardé, X, ¿no? Total que me hablaron y me dijeron, gustó el diseño, gustó la propuesta, pero necesitamos que regreses a hacer tu prueba de Excel. Conté con la suerte de que dije, sí, claro, ¿no? En chinga ese día me metí a internet y me puse a buscar cómo hacer cruces, porque ya sabía lo que tenía que hacer en la prueba. Cuando llegué a la prueba, hice mi cruce de chingón, ya corrió todo, aquí está mi base de datos. Ah, no, pues sí, y me quedé en Bancomer.
Pero son de las cosas que si yo no hubiese tenido a lo mejor como pues no sé si la proactividad o la labia de poder decir, me basé en tal y tal, tal, porque, o sea, sí vi la información, pero no supe cruzar la base. Y me dio la oportunidad de regresar a hacer, está perfecta tu prueba de diseño, ya vimos tus estudios, ¿cómo se llaman estos? Los exámenes psicométricos, bla, 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 pero nos falta tu base de datos, ¿no? Y yo, sí, claro, regreso y te la cruzo sin problema. Entonces aprendí, yo siempre he dicho, tú di que lo sabes hacer, ¿no? Y en el momento que te digan que hazlo, o antes de que te digan hazlo, investígalo y hazlo. Sí, pero porque tu ardilla gira. O sea, hay gente que por más que le diga, sí lo sé hacer y se ponga 3 años a estudiar, mi hijo no le va a girar. Sí, sí, evidentemente. No, y habrá cosas que no sé hacer y digo, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, Por ejemplo, muy bonito mi diplomado de marketing digital y bla, bla, pero lo que te enseñan de cómo correr una campaña de Facebook en el diplomado digital versus Core TV cuando llegué a la empresa y tuve que correr una campaña era de, ¿what? Esto no me lo explicaron, ¿no? Entonces vas viendo en internet, vas viendo videos, ves nuevos cursos, bla, bla, y vas como aprendiendo. Entonces, si entiendo que solamente es como una introducción, pues por encimita de lo que tienes que hacer, pero considero que pudiéramos profundizar un poco más en ese tema y sí fomentar el hecho de que seamos mucho más autodidactas. Y agradezco también que hay gente que en YouTube se la pasa subiendo videos de todo. Yo siempre he dicho, pregúntale a Google. O sea, a Google la pregunta más estúpida te la va a contestar porque no eres el único imbécil que está buscando esa respuesta. Entonces, en Google encuentras todo, en YouTube encuentras absolutamente todo. Que también es descargarla. Hay gente que busca el primer video y dice, no, es que no dice cómo. Bueno, si en el primer video no dice nada, busca otro y otro y otro y otro y otro, o de verdad busca un curso que te lo enseñe. Sí, ya estamos en un momento en donde todo lo podemos encontrar en internet. Antes teníamos que ir a una biblioteca y en esta biblioteca no está y ahora vete a otra. A mí todavía me tocó eso. ¿En carta? En la universidad. Qué vintage. Sí, también busqué en Encarta. Encarta era como los Nice, ¿no? Quienes tenían Encarta era como... ¿No sabes qué es Encarta? ¿No? Guau. Wow, qué fun. Si alguien sabe lo que es Encarta. Supongo que es como una enciclopedia digital. Sí sabe entonces. Pero bueno, ya nada más. Pero espérame, Encarta lo tenían los niños nice, los que no teníamos que ir a la biblioteca. O sea, Encarta era como un Google en un disco. Y obviamente hay información muy sofisticada que encuentras, por ejemplo, en la biblioteca de la UNAM. Entonces tenías que irte hasta CU para encontrar ya está todo en papel, mejor fallando. Pero bueno, ya nada más como retroalimentación, que se dice así, sí. Cuando tengan una empresa y sean líderes, por favor actualícense. La sociedad va cambiando y lo que te funcionó hace 40 años no te va a seguir funcionando en la actualidad, neta. O sea, necesitan invertir en los negocios para que sigan prosperando. La actualidad ya es muy de redes sociales, etcétera. El hecho de que inviertan en publicidad en redes sociales no significa que van a tener consumo asegurado. Necesitan tener un buen servicio y buen producto a la hora de vender. Así que no sean tan vintage. Pasemos a nuestra siguiente sección. ¿Todos con sueño? No, hombre. Es que ya estamos grabando tarde. Sí, ya es un poquito tarde. Bueno, 2 de la mañana. Estamos en nuestra sección de preguntas. Ahorita ya la ardilla. Ajá, ahorita ya nuestras preguntas las tenemos en la mano, entonces nosotros... Producción, dice que nos las escribieron en Twitter también. Sí, ya las tenemos nosotros aquí. Entonces vamos a decidir a quién le preguntamos. Y voy a empezar yo. Y la primera pregunta es para Omar González. Y dice así. ¿Cuál es el peor jefe que has tenido y por qué? Yo. ¿Qué pasa? El peor jefe que he tenido, y voy a decir su nombre, se llama... No lo digas. Sí me lo sé. Sí me lo sé. ¿Lo digo o no lo digo? No, güey. ¿Para qué más gente tan directo? ¿Lo digo o no lo digo? No lo digas, solo di lo que hacía. Solo di lo que hacía. Solo di lo que hacía. Pues no hacía nada.
Ese era el tema. Creo que ya lo había contado en algún episodio Pero no digas. anterior. No es el que tú estás pensando. Es otro. De cierto edificio que vimos sobre Periférico, ¿no? Tenía un jefe al que le reportaba, ya lo había dicho, y que el tema de mi departamento... Entonces el otro tampoco hacía nada, por lo visto. Ajá, no. Tampoco hacía nada. Como que no le importaba mucho el área, entonces llegaba tarde, estaba de lamebotas con los jefes. Yo sí la tenía. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Ese? Sí. Ah, bueno. No, hombre, qué brusca, qué adivina. Ese es mi peor jefe, o sea, el jefe que no es interesado No. en el trabajo. No. No. Ah, ¿no? No. Ah, El ok. jefe que no es interesado en el trabajo, siento que es un mal jefe. No me daba retroalimentación, no me daba presupuesto. La poca atención que le ponía a mi trabajo para mis diseños, para mis entregables, se los acreditaba evidentemente él con los dueños de la empresa. Entonces llegó el momento donde yo me empecé a dar muy bien con las asistentes de los dueños, entonces ya yo pasaba directo a darles mis propuestas, ¿no? Y fue por eso que salí, porque era un jefe que no te dejaba crecer. Yo voy con mi pregunta. Empieza con C. Empieza con C, ¿qué? El jefe. Ah, que es como Carlos Slim. Empieza con C y termina con esa. Es que te se lo tengo que preguntar a Libertad porque Javier. Ay, Bueno, no, podría excluye. ser, pero estaría muy expuesta a tu respuesta. No, A Libertad. a la Libri. Pero también estaría muy expuesta. Pregúntale a la... No puedo hacer que contesten. Pregúntale a la Libri, ándale. No puede ser que contesten los dos. No. Contesta tú mejor. Pues es que es lo mismo. No, que conteste la ¿Tienes Libri. buen clima laboral? ¿Actualmente? Pues dice, tienes, no tuviste, has tenido. Híjole, tienes estas preguntas en el ¿Me Twitter. puedo reservar el derecho a responder? No, mija, aquí no hay comodines. No, la verdad no. No ¿Por tenemos qué? buen clima laboral. Porque hay mucha falta de comunicación entre áreas, como que una se ataca a otra. Todo marca. No asumen como cada quien sus errores y su responsabilidad. Tristemente, pues creo que no conocen metodologías para medir ciertas cosas y eso está generando también como un poco de conflicto. Güey, la pregunta era cerrada, ¿eh? No, yo sí le dije por qué. Sí. Ese fue con Entonces, solo me voy a quedar ahí. Tanta. Ok. Ahí ¿Ahí yo. en el trabajo o ahí en la respuesta? Para la Libris. Ujú. Si pudieses, ¿renunciarías en este momento? ¿Y por qué? Sí. O sea, si pudiera en el sentido, siento que ahorita tengo bastantes gastos, pero de hecho, fíjense cómo es la fantasía. O sea, pienso así de, ay, ¿por qué no? Me consigo un árabe y me voy a nací China. rica? No, he pensado dos cosas, así como de tengo que desarrollar algo para irme. O sea, siento que ahorita OnlyFans. es el mejor momento para irme. Abrir OnlyFans. Pero digo, en mi fantasía así de, ay, ¿cómo no juego, por ejemplo, me late o la lotería y no importa con que me gane 200,000 pesos? Y me voy, ¿no? ¿A dónde? Y- A gastarte los 200,000 pesos para terminar regresando. No mames. Ay, de no. vacaciones. Y ya, sí pudiera renunciar ahorita. Bueno, next. Voy yo. Venga, Espérenme, no es tan difícil. ahí voy. Lips está viendo las preguntas para ver a quién le decide contestar. Esta es para Javier. Ay, no vino. ¿Cuál ha sido la pelea más grande o No sé, intensa que has tenido en el Invito a- ámbito laboral? Uy, mijos, ahora verán que es la única, porque, bueno, no fue la única, pero sí siento que fue la última. ¿Ves? Como ya les había comentado, pues yo trabajo con una de mis tías, entonces obviamente será el consultorio de ella, pero desafortunadamente los dos tenemos el mismo carácter. Entonces, pues los dos somos como muy de
como muy de dar órdenes, como muy de no ceder y así. Entonces yo me acuerdo que era muy rara en las ocasiones, porque tampoco era que nos peleáramos seguido, pero era así como de, güey, estás mal, y no, tú estás mal, y entonces, bla, 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 ¿no? O sea, era como un cuento de nunca acabar, y en algún momento uno de los dos cedía y ya pasaba el asunto. Pero en esa ocasión me acuerdo que empezamos como a discutir, seguramente por tonterías, o sea, porque nunca nos hemos peleado de, ay, ya no vengas a trabajar, no, jamás. Pero tuvimos un desacuerdo, no me Salud. acuerdo por qué, Salud. Salud. pero, o sea, ella empezó como a levantar, los dos teníamos paciente en ese momento al mismo tiempo. Entonces ella me empezó como a decir algo, o no sé si empecé yo, no sé, el punto es que uno dijo algo y entonces el que respondía después empezaba a levantar la voz y así, entonces hasta que ya era casi gritos, ¿no? Y los pacientes ahí, pues, Pinche cachetada. mientras los atendíamos, nosotros gritando, ¿no? Entonces ya en Qué algún pena. momento cupo la prudencia de incómodo. alguno, que no recuerdo quién, El seguramente. paciente. No, Permítame, a Después se ver. levantó. no, o sea, cupo como la prudencia de, así de, o sea, como que, Tengo frío. o sea, si tenemos como diferencias, pues las platicamos cuando no estén los pacientes y así, por respeto a ellos y al trabajo. Pero creo que a partir de ahí como que, no sé, nos cayó la rosa esta de la Guadalupe. Y entonces como que ya nos llevamos mucho mejor, si tenemos algunas diferencias o discusiones, Gracias. ya no gritamos, o sea, como que lo platicamos y así los dos cambiamos un poco, o sea, cedimos para pues mejorar nuestra relación y obviamente pues el negocio. Pero pues sí nos costó un poquito, por el mismo, el carácter que Sí. tenemos. Ajá. Bueno, ¿tienes buen clima laboral? No. Sí tengo buen clima laboral. Que la gente a veces no le carbura el cerebro y así, pero pues, o sea, es que a veces la gente Mi pregunta es si se la doy a Libertad. es que no es a quien quieras, ni ver a quién. Es que si se la doy a Libertad, la acaba de contestar. Entonces pregúntame a mí. Pues te la digo a ti, no. O sea, a ver, ¿qué se hace tu empleo? ¿Qué meta mi sí, yo ya no empleo? respondo. Pues los gastos, mijo. Sí. No chingas, pues qué va a matar. Pues deja de gastar. No mames. No. No, o sea, pues qué meta trabajar, pues obviamente tener la solvencia, porque pues, gasto mucho y a lo tonto, pero Es otra, esa no nos gustó. ¿Para qué me tienes a mí? pues para gastar ¿Quieres? más, mijo. ¿Quieres? Te saco de chambear. Voy yo. A ver. ¿Voy yo? A ver. Frijoles y tortillas, pero No, Ay, tú ni frijoles comes. tú Para sí. Omar. Claro que sí, frijoles güeros sí come. Sí Morenos como no. frijoles del tizoncito. Aquí, exhibiéndonos. Omar, ¿disfrutas a lo que te dedicas y por qué? Sí. No a criticar y eso, sino en el ámbito laboral. Ah, y seca el podcast. Sí, la verdad es que disfruto mucho de mis podcasts. Disfruto a lo que me dedico, sí. O sea, realmente creo que hago 90%, 95% de las cosas que he estudiado, tanto de la licenciatura como de mis diferentes diplomas. Ay, aquí voy a presumir. Cursos y demás. Entonces, esa es la parte que me gusta, la disfruto y pues creo que siempre voy a estar Agradecido con Dios contento con las actividades Sí, claro. que hago. Esa es una de las fortunas que creo tenemos por estudiar y trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Ujú. Muy bonito. Excelente. Next. Esta es para Tomate. Dice así, ¿te has sentido humillado en algún trabajo? Me he sentido humillado en algún trabajo. Sí Y no. y no. O sea, pon tú que sí, pero no. O sea, pero sí. A ver, cuéntanos. No, o sea, no sé si humillado, sí hubo trabajos donde realmente no me gustaba pues mis actividades del todo. Mis actividades del todo no me gustaban y entonces no me sentía cómodo cuando alguien me preguntaba, o sea, pero ¿y qué haces en el área? Era como de, güey, o sea, como que en cierta forma me sentía al principio, porque ya después como que evolucioné en el trabajo, pero al principio como que me sentía el gato de todos. ¿El gato del gato? El gato del gato, ajá. Entonces era como, güey, ¿a quién demonios le hago caso? Y sentía como que todos podían disponer de, pues, de mi tiempo en el trabajo. Eso no me gustaba. Ok, ¿te toca a ti? Güey. Mi pregunta dice así.
dependiendo su reacción, voy a decir quién no contesta. ¿Alguna vez has estado tan desmotivado que no te quieres levantar para ir a trabajar? Libertad ya dijo que sí, así es que a ver, venga Lips. Ahí yo, Sí. es neutra. Jugando al... ¿Cómo se Al llamaba estatua. No, ¿cómo se llamaba el challenge? No sé. Bueno, soy de challenge. Creo que una de las cosas que más impacta es el clima laboral, El sueldo emocional. el salario emocional, y ya lo viví. Tenía como mucho conflicto con un compañero, el cual pues no tenía frenos de ningún motivo, y descubrí que pues nunca iba a tener frenos, entonces fue muy horrible. O sea, ya de plano yo despertaba y decía, hoy tengo que ir al trabajo. Llegaba tarde, de por sí soy Huevona. Huevona, impuntual. Ahorita llego temprano porque voy al inglés y llego más temprano que todos, pero, Sí es. Lleva el inglés. y esa es mi mayor motivación en este momento, la verdad. Pero, A ver, háblanos en inglés. Sí. Ahorita la despedida del programa Sí, se la ya hagan. pasó. Ok, hi. See you. Bye. Entonces sí, pues con ese conflicto con ese compañero fue algo que no había, les digo, tenemos un líder, pero como que Le falta. no liderazgo. es que le falte liderazgo, sino que no sé cómo explicarlo. Yo creo que bueno, el punto es que esta persona no tenía freno, tan. Ajá. Y ya, terminé. Ok. Le faltaba. Sí. Vas. Pues esta preguntita va a ser para la lipstick, porque Omar ya la ha contestado en episodios anteriores. ¿Qué dice? ¿Cuál ha sido la mentira más grande que has dicho en tu trabajo o para conseguir empleo? ¿Qué creen? Que no me gusta mentir en mi trabajo, y no, ya de Javier va a decir, ay, la santa y la chingada, pero no se trata de eso. De hecho, les tengo que decir que se me hace más fácil asumir una responsabilidad compartida. O sea, como que no me gusta fallarle en ese aspecto a mis líderes, y les voy a contar una situación también en el banco, en donde una vez me pidieron un retiro. Que te equivocaste. Ajá, me equivoqué, por 10,000 pesos. Y no, por 5,000 pesos, y yo lo di por 10,000 pesos. Entonces, pues nosotros en el banco no debíamos, según, hacer movimientos y transacciones, pero como yo cubría lo oficial de caja, pues tenía una clave. Entonces, retiré, o sea, hice un reverso de la cantidad de 5,000 pesos, y le hice, porque me di cuenta que acababa de salir el cliente, y le hice el retiro por 10,000 pesos. De ese tamaño, dije, te llevaste los 10, en tu cuenta va a aparecer que te llevaste los 10, pero obviamente yo nada más tenía la firma por 5,000 pesos, pero estaba segurísima que era él. Entonces yo fui con mi jefe y le dije, oye Dani, ven que les he hablado de este excelente líder, bueno, todavía vive, y le dije, oye Dani, fíjate que hice esto, sé que no se debe de hacer, te lo tengo que decir porque eres mi jefe. Ya lo hice y yo no voy a perder 5,000 pesos. Discúlpame. Si te llegan a regañar, tú dices que no sabías, pero yo necesito que tú sepas lo que yo hice. Y me dijo, no te preocupes. Afortunadamente no pasó a mayores. Yo engrapé los dos. Yo creo que el cliente debe haber dicho, porque normalmente no guardamos. ¿Cómo va a haber dicho así? O sea, porque normalmente no guardamos nuestros vouchers. Entonces ha de haber dicho, ¿por qué me dieron 10, no? Y ya no tenía, entonces revisó en Porque su cuenta. 5 por 2. Ajá. Entonces, eso sucedió. Mm. Bueno, el punto es que a ellos no les miento. Y para conseguir trabajo, no, pues creo que tampoco he mentido para conseguir trabajo. O sea, ¿O la tú pregunta recuerdas fue esa, alguna? güey, ¿qué me contestaste entonces? No. Pues esa que no he mentido. ¿Cuál es la mayor? Ah, ok, mentira sí, que eran has dos ya. Ujú, bueno, muy bien. Ok, y la última pregunta es para quien me la quiera contestar. Ay, no, tú tienes Zafo. que decidir, güey. dicho? Ya zafé. Es que no es quien quiera. Bueno, ahí les va. Dice la pregunta así. A ver, primero dices para quién es, morra. No. Déjalas, son sus preguntas. No, güey, las reglas son las Es que, reglas. ¿saben qué? Bueno, las va a tener que contestar Omar porque tú no tienes como... Ay, bueno, quien quiera. Si pudieran exhibir una falla de su jefe, es que tú no tienes jefe.
y no puedes exhibir, te darías cuenta y ya tú decides si corres o no, pero ahí va la pregunta, dice así. Si pudieras exhibir una falla de tu jefe sabiendo que lo correrían, ¿tú asumirías su puesto? ¿Y tú asumirías su puesto, lo harías? Depende de quién fuera mi jefe. Hasta te tembló, mira. Depende mucho quién fuera mi jefe, la relación que llevara con mi jefe. Si fuera alguien que siempre ha puesto la cara por mí, que siempre ha respetado mi trabajo, que siempre de alguna manera me respaldara como su liderado, o sea, sin dudarlo, no. O sea, si fuera alguien que se la ha pasado poniéndome el pie para crecer, haciéndome menos en el trabajo o rechazando mis proyectos sin sentido o algo así, sin dudarlo, diría, va la mía y sí lo haría. Qué bárbaro. Soy Libra con ascendencia Escorpión. Embuste. Ay, nada que ver. 27. Ándale, tu casa 42. Y dice así. ¿Para quién? Y esta va hipotéticamente. ¿Qué es hipotéticamente? Es hipotéticamente el doctor preguntando eso. Porque estás estudiando una maestría y realmente pudieras empezar. Ahorita no llegó al módulo de Pues hipotéticas. por eso, pero no, o sea, lo que voy es que estás haciendo una maestría para educación, porque de Ecatepec no tienen educación. No es cierto. Para poder enseñar y demás, ¿no? Entonces, hipotéticamente, si te dieran un empleo en algún lugar, ¿qué preferirías? O sea, ya vas a ser el catedrático. ¿Qué preferirías? ¿Un excelente sueldo o un buen clima laboral? O sea, pero si yo fuera a dar clases, pues Sí. es mi clase. Entonces, Por eso, pero convives con el permíteme, Ah, viejona, pero no es como que esté metido en una pinche oficina. Bueno, que te dijeran, vas a ser el nuevo me vas a dejar contestar. Del hospital. El nuevo director de odontopediatría. Por supuesto que preferiría el salario económico. Es que porque no sabes lo es que que dices. escuche, pues no me dejan hablar. Obviamente elegiría el pinche salario económico, porque el clima laboral, yo, siendo el líder, lo generaría. Ay, chinga, su madre. Muy buena respuesta. Es buena respuesta. Ok. Rápido, sí, ¿no? Para la lipstick, y si es cerrada. Ay, no, sí, la lipstick. ¿Odias a tu jefe? No. Nada que ver. ¿Tú? ¿Es sí o no? ¿Yo? No. Ahí está. Tengo una que voy a dejar que la respondan en redes sociales. ¿Qué opinan de la gente que se roba ideas o no le da los créditos de un trabajo a sus subordinados? No la digan ahorita porque ya no tenemos mucho tiempo y vamos a ir a nuestra sección de recomendaciones, pero contéstenla en redes sociales. Pero, ¿Cómo dijiste que se llama la sección? Disculpa. Perdón, discúlpeme, todavía no me lo aprendo. Me costó casi 20 capítulos aprenderme redes sociales. Ahora estoy practicando en las nuevas y secciones. todavía no se las aprende, Ya pero me las bueno. aprendí. Nuestra nueva sección se llama No es chiste. Y aquí les vamos a dar datos reales, contundentes, verídicos, resultados de estudios de las universidades de Cambridge. Ay, no es cierto. Pero déjenme hablar yo primero, porque yo traigo como un poco de historia de lo del día del trabajo, güey. Y ya después ustedes dan sus datos ahí, Yo bien godines y contenta. así. Se supone que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Bueno, no se supone, es decretado mundialmente el Día del Trabajo en honor, que según esto, a los mártires de Chicago que salieron a exigir, pues obviamente sus ¿A quiénes? cosas. Mártires de Chicago. O sea, fueron como muchos manifestantes que eran en su mayoría inmigrantes, ¿no? Ok. Que lo que estaban, ¿cómo se llama? Exigiendo peleando. era que pues eran como los horarios de trabajo eran muy largos y entonces ellos exigían 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, ¿no? Entonces ahí fue, supongo que con algunos trabajos, no en todos, empezaron con los horarios laborales de 8 horas, ¿ok? Y entonces se decretó, bueno, esto cuando los mataron ahí por andar de resmadrosos fue en el 1886. Y entonces el 1 de mayo, del 1 al 4 de mayo del 86, también entonces fue cuando se levantaron después de que se los chingaron para exigir esas cosas y así. Ay, no es cierto, ya me confundí. Bueno, eso exigían, entonces los cargó el payaso. Y ya después, entonces, en el 89, en París, se decretó ahora sí mundialmente, como el 1 de mayo, como el Día del Trabajo, en homenaje
a esos obreros que fueron asesinados por andar exigiendo pues un mejor horario de trabajo y así, esas cosas, ¿verdad? Y ya. Y luego en México, que es que esta es historia, güey. Y en México se hizo oficial hasta 1925, o sea, un chingo de años después, ¿verdad? Para que pues se diera como de descanso. Pero un dato que me causó intriga y curiosidad, y ustedes tal vez me lo puedan desmentir, es que en México, este es de México, solamente, o sea, como que dependiendo cuántos años lleves en el trabajo, te van aumentando los días de vacaciones anuales, güey, ¿no? Entonces, se supone que el primer año empiezas con 6 y ya conforme vayas haciendo antigüedad van aumentando. Pero, ¿cómo se llama? Hay otros, por ejemplo, es en el primer año y hay países como más desarrollados. ¿Como Alemania? Dice de los países escandinavos, y la verdad es que es bien estúpido, ¿verdad? Para saber cuáles son, pero que desde el primer año pueden tener 28 días anuales de descanso y que en Estados Unidos no existe un solo día de vacaciones al año pagado. O sea, quieres vacaciones, pues te chingas si no generas, mijo, pero no hay días de vacaciones pagados en Estados Unidos. Y pues yo al menos he escuchado, ¿verdad? Que la vida ya, pues sí, o sea, si tú la comparas con la de aquí, pues obviamente trabajas allá y te pagan pues más como $15 la hora, dependiendo de la ciudad en la que estés. Y si lo conviertes a pesos, pues obviamente es mucho. Pero pues vivir allá y trabajar allá, pues gastas mucho y apenas te alcanza. Entonces tienes que trabajar un chingo y la gente que emigra tiene a veces hasta 2 o 3 empleos para poder solventar realmente los gastos con salarios tan bajos porque pues son gente que trabajan en empleos pues que a lo mejor que no son como tan bien remunerados allá por ser inmigrantes. Y es la cultura, fíjense. Qué bárbaros, hombre, yo no sabía. Morenita, que andas allá en los United, confírmanos eso de las vacaciones, por favor. Sí. Porque te vimos muy Porque paseada. te vimos muy pinche viajada, güey. Dijimos, ni un mes lleva trabajando, ya anda viajando. Y anda en París. Ok, confírmanos. Ok, bueno. Yo les traigo un artículo que dice que la gente es más feliz y más saludable cuando no puede organizar o puede acomodar su lugar de acuerdo a como ellos les interesa. Al Feng Shui, güey, obvio. Esto lo hizo un estudio en la Universidad de Exeter y publicado en la revista British Journal of Management. Bueno, así. Esa madre. Management, ok. Demostró que los empleados que tienen control sobre el diseño Control sobre el diseño y la distribución del lugar donde trabajan lo hacen mucho mejor que aquellos que les imponen dónde trabajar. Las personas que trabajan en espacios enriquecidos son 17% más productivas que aquellas en espacios pues así X. Pero las que estaban sentadas en escritorios con su propia identidad, esos que llevan su fotito, su monito, eran más eficientes en un 32%. Interesante, ¿no? Interesante. Basta. A mí lo que me sorprende es que estos dos seres estén leyendo, o sea, su exposición así como de secundaria, ¿no? Pero güey, es que yo no tengo los Yo sí hice mi tarea y entonces encontré algunos datos sobresalientes. Que está leyendo. Sobre que cuando tú tienes tu día organizado de, bueno, mañana lunes voy a hacer tal y tal, entonces el que te lleguen actividades que no estaban planeadas te reducen tu productividad. ¿Por qué? Porque te generan cansancio. O sea, ejemplo, yo digo, mañana lunes voy a hacer estas actividades y resulta que entonces me hablan para llevarme a una junta tonta, ¿no? O sea, que aparte de que rompe con mi esquema de programación, generan un cansancio mental y hace que sea menos productivo. Sin embargo, ese es el punto de lo que puede pasar cuando te rompen el esquema. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Un poco es tomando pausas. Las pausas, está demostrado que tomar pausas en el trabajo hacen que tu cerebro se relaje, vuelva como a enfocarse en las cosas que tienen que hacer
y regresas con muchísima más energía para poder reponer el día. Ojo. El día, yo pensé que pausas, yo me voy como 6 veces No. al año. O sea, ojo, el tema es una pausa para liberarte de todo ese estrés, no para perder tiempo y relajarte. O sea, si bajas a chismear con tu amiga o... Que no pasa eso. O te sales a comprar un café o a dar una vuelta, son esas pausas las que te pueden ayudar, pero no que a final de cuentas excedas el gastar tiempo en eso, que a final de cuentas te va a restar tiempo para poder ser productivo. ¿Me expliqué? Pero a ver, ¿dijiste que no es bueno ir a platicar con el amigo? No, sí, o sea, son esas pausas, o sea, sí. O sea, no estar como soldadito, digo, hay call centers y cosas así que no te dejan levantarte de tu lugar ni siquiera para ir al baño, ¿no? O tienes 30 segundos para ir al baño. O sea, ese tipo de cosas hacen que tu cerebro todo el día esté presionado. Entonces, si te dieran una pausa, un receso, o que libremente tú te lo puedas tomar para, voy a salir a la tienda a comprar algo, o voy a ir a chismear con mi amiga, o sea, son pausas que deberían de estar permitidas porque oxigenan tu cerebro, hacen que se relaje y entonces regresas con muchísima más claridad para ser productivo. Y voy a complementar un poco su estudio porque ahí te ponen el ejemplo. No lo hice yo, pero fue de lo que... Bueno, de lo que hablas. Ponen el ejemplo, creo que es el mismo, en donde a lo mejor hay lugares que no te van a permitir levantarte, pero sí es posible ver un video diferente que sea relacionado con otra cosa, escuchar una canción, que no te tengas que parar en tu escritorio, también lo puedes hacer de esa manera para despejarte. ¿Tienes otro, doctor? No, yo nada más la historia. Nada más el dato cultural tú. Ok, sí. Tengo... Es que como yo no trabajo en una oficina, no vayan a putear aquí. Sí. Ahora verán. Resulta que la temperatura tiene una gran importancia dentro de nuestro ámbito laboral. Se descubrió, un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell, sí. Llevaron a cabo un estudio que involucró trabajar, pues ya saben, con esto de la temperatura, con en una oficina de seguros. Resulta que cuando las temperaturas son bajas estamos hablando de 20 grados centígrados. No, hombre, se te congela la neurona, ¿no? No, aparte de 20 hacia abajo, los empleados cometieron un 44% más de errores y fueron menos de la mitad de productivos que cuando las temperaturas eran más cálidas. Cálidas, estoy hablando de 25 grados. Esto quiere decir, pues, que el frío nos distrae. ¿Y cuando hace mucho calor, qué pasa? Pues, esto no lo investigaron. Los sesgos se nos escuchan. Home office. La caída en el rendimiento, obviamente, le estaba costando a los dueños un 10% más por hora por empleado. Y esto quiere decir que cuando la temperatura de nuestro cuerpo desciende, gastamos energía manteniéndonos calientes. Ay, no. Obviamente haciendo que haya menos energía disponible para que podamos concentrarnos y pues tan. Muy bien. Muy interesante. Estaría interesante cuántos errores, qué porcentaje habría cuando es un chingo de calor y no te ponen aire acondicionado. Hay que enviar un correo a la Universidad de Cornell para que les diga esos... Por eso hay que basarnos 25 grados, no más. Okay. Bueno, sí, dos preguntas. ¿Les gustaría vivir en Islandia? Hace frío, ¿no? Sí. No. Hay auroras boreales. Pues bueno, ¿qué creen? Que en Islandia está aprobada la jornada de 4 días a la semana, donde han demostrado que los empleados son muchísimo más productivos porque es menos tiempo, menos días, entonces se enfocan a lo que tienen que hacer, sacan el trabajo y ellos tienen aprobada una jornada de máximo 36 horas a la semana repartida en 4 días. Eso por un lado. ¿Y les gustaría ser astronauta? No. ¿No? Pues ahí les va. Un astronauta, el salario promedio de un astronauta anual, un astronauta de categoría 1, que son como los astronautas que apenas van como iniciándose en este tema de el espacio y demás, llega a ganar hasta $78,681, lo que viene siendo como mensual. Pues anual. Sí, pero la probabilidad de que no regrese cuando va al espacio es súper amplia. No los mandan al espacio luego. Entonces, eso se traduce como en $1.5 million de pesos al año. Y un astronauta categoría 2, que ya es un astronauta mucho más experimentado, gana hasta $102,288, algo así como $2,040,000 de pesos.
¿Les gustaría ser astronauta? No. No. Ah, qué chingada, ni sé. Pues órale, Ahora chingar sí. su mouse al espacio. Vámonos al espacio con nuestra sección de recomendaciones. Lips, cuéntanos. Ok, bueno, pues la recomendación es que no se frustren. Esto es con el objetivo de que entiendan que no es lo mismo lo que nos dicen en la escuela a la realidad de la vida laboral. Se van a encontrar con muchas cosas, tengan inteligencia emocional, sean tolerantes a la frustración y si no les gusta, vayan. Como por ahí dicen, si estás trabajando en algo que odias, Renuncia, amigo, renuncia. ¿Ya? Sí. Mira. ¿Qué se mueve? Ahora verás. Lo importante es que, no llegas. bueno, más bien, lo preocupante es que México no es un país donde se invierte en educación. Si se invirtiera en la educación, habría personas muchísimo más preparadas en el ámbito laboral y, por supuesto, los líderes tendrían una mejor visión de cómo tratar a sus colaboradores para que haya un buen clima laboral y que los colaboradores pues entren en un estado de flujo, de confort, diría Omar, ¿verdad? Para que todo lo que, los propósitos que tengan, pues sean realmente fructíferos para el negocio, pues. Y pues las actualizaciones y bla, bla, bla. Pero bueno, eso no pasa aquí, entonces no se frustren, como dice Libertad. Y pues solamente tiempo, paciencia y adaptación, ¿no? Para salir al campo laboral cuando sales como de los libros, de las aulas, de la escuela, de las historias que te cuentan a la realidad. Entonces, pues paciencia, bueno, lo que dije, para que no pase nada y ya, todo se va a ir adaptando y todo va evolucionando y ya. Ok. Mi recomendación, en el trabajo te vas a encontrar con gente tonta, con gente abusiva, con gente conformista y con gente que es a veces un tanto desgraciada. Entonces, algo que yo he dicho siempre es, si alguien es perro contigo, sé perro y medio, ¿no? O sea, así no lo dice. no lo digo así, pero no lo puedo decir. Sí lo puedes decir. A ver, dilo. Con los hijos de puta hay que ser hijos de puta. Entonces, eso es una, o sea, siempre con profesionalismo, como diría Talía. Justo el día, bueno. Ah, ya. ¿Y luego? Pero, sí, o sea, con la gente que te trata mal tienes que aprender a que no puedes ir con tu cara de bondadosa por la vida diciendo, no, pero yo no soy igual que él, entonces, no, o sea, sí tienes que aprender a defenderte en el mundo laboral, así como en la escuela cuando había algún imbécil que te caía gordo, es lo mismo, o sea, es como el upgrade del salón de clases, va a ser exactamente lo mismo. Segunda recomendación, hay que ser proactivos en el tema de aprender más cosas, no estancarse, no quedarse en su zona de confort. Si la empresa no te da las cosas, pues ya lo habíamos dicho en otro capítulo, búscalas tú, trata de ser autodidacta, trata de alguna manera buscar nuevos cursos, nuevas licenciaturas, diplomados, bla, 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 que te sigan alimentando de manera educativa. Y en tercera, nunca caigas en el conformismo, nunca te quedes en tu zona de confort en algún trabajo. Si estás en esa zona, piénsalo de manera inteligente. A lo mejor me voy a quedar unos años para hacer dinero, pero sé que puedo hacer más. No te quedes ahí generando telarañas en tu cabeza. Digo, telarañas de que no puedas explotar, de que no puedas brillar más, y siempre busca crecer y crecer. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Híjole, este programa me sirvió más de lo que me imaginé. Mañana presenta su renuncia. ¿Hoy? Redes sociales. Yo les digo, Por favor, a ver si te las sabes. es YouTube, TikTok y Facebook, chistelocal.podcast, Instagram, Chiste Local Podcast y Spotify, Chiste Local, el podcast. No, hombre. Pinche retención. Ya me lo sé. En Spotify todos los miércoles 8 p.m. un nuevo episodio. Síganos, por favor. Recuerden la pregunta que les dejé para que contesten en redes sociales. ¿Qué opinan de la gente que se roba? Me tiembla hablar así a veces. ¿Qué opinan de la gente que se roba el trabajo, de la gente abusiva que se roba el trabajo y no le da el crédito a sus colaboradores? ¿Lo han sufrido? ¿No lo han sufrido? Contéstenos y lo comentamos. Esto fue Chiste Local. Bye. Chao.
Bye.